¿Se logra ver, por favor? Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con el tema titulado sensación y percepción, ¿no? Que son dos procesos psicológicos importantes, ¿no? Vamos a ver qué es la definición de cada una de ellas, ¿no? ¿Cuáles son los factores biológicos de la percepción que tienen que ver con las sensaciones? Y también cuáles son los factores psicológicos de la percepción, ¿no? Y también las alteraciones de la percepción. A ver, si bien es cierto, es parte de los procesos cognitivos, se separa para poder estudiarlo de manera didáctica, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que la sensación y percepción involucran dos tipos de factores, tanto los biológicos como el factor psicológico, ¿no? Entonces, cuando hablamos del factor biológico, vamos a hablar de lo que es la sensación. Y cuando hablamos del factor psicológico, vamos a hablar de la percepción, ¿no? Y cada uno de ellos está separado porque tiene sus propios procesos, ¿no? Tiene sus modalidades también, ¿no? Entonces, tenemos que ver en sus conceptos principales, ¿no? En la sensación, por ejemplo, existen umbrales, ¿no? Para poder sentir el estímulo, ¿no? Umbral máximo, el umbral mínimo. En las modalidades sensoriales también tenemos de diferentes tipos. Y en los factores de la percepción tenemos también algunos principios o leyes, ¿no? De la percepción o de la Gestalt, ¿no? Tenemos también algunos factores que tienen que ver con los reconocimientos de formas y algunas teorías que hay en relación a cómo reconocemos las formas en la percepción. Para luego brindar algunas, ¿no? Algunos conceptos sobre lo que son las alteraciones también de la percepción. Bueno, entonces, todos percibimos el mundo de diferente manera, pero digamos que eso significa que estamos dentro de la realidad, ¿no? De la realidad circundante. A ver, nuestro cuerpo, ¿no? Tiene que ver con la sensación, ¿no? Porque a través de él experimentamos, digamos, podemos sentir a través de la piel, del tacto, podemos escuchar a través de nuestros oídos, ver a través de la vista, ¿no? Y también podemos nosotros sentir internamente, también tenemos, ¿no? Algunos receptores viscerales, por ejemplo, ¿no? Los propios receptores de los músculos, etc. Y entonces, todos operan de manera conjunta, ¿no? Ahora, a veces puede haber alteración de algún sentido, por ejemplo, ya sea la vista, de repente el oído, ¿no? Y no todos de repente podemos observar las cosas con total nitidez, dependiendo también de de lo bien que puede estar este órgano, ¿no? Nuestros órganos sensoriales. Bien. Acá nos ponen una lectura que dice la dama desencarnada, dice, ¿no? Entonces, nos hablan acá del cuerpo, que lo componen visión, los órganos del equilibrio, ¿no? El sistema vestibular, tenemos receptores también en nuestros oídos, ¿no? Y la propiocepción. Dice, ¿qué es lo que ella había perdido? ¿No? Es lo que manifiesta acá la lectura. Y normalmente esto opera juntos, los tres juntos, ¿no? El equilibrio, la propiocepción, ¿no? Están actuando conjuntamente y la visión también. Si uno falla, los otros pueden suplirlo, pero hasta cierto punto, ¿no? Acá dice, le hablé concretamente de mi paciente, el señor MacGregor, era incapaz de utilizar sus órganos del equilibrio y utilizaba en su lugar la vista, ¿no? Por ejemplo, una persona que es invidente, ¿no? Normalmente
va a poder utilizar el tacto, por ejemplo, ¿no? Y para escribir, no puede escribir, entonces va a tener que usar un sistema, ¿no? El braille para poder escribir de repente. En los pacientes con neurosífilis también tienen algunos problemas, ¿no? De los órganos sensoriales, ¿no? Eh, puede haber deficiencias también, ¿no? Y puede de repente los otros órganos suplir esa función, pero hasta cierto punto, ¿no? Ahora, este es absolutamente inaudito. Dice, nunca en mi vida he visto, ni oído, ni leído una cosa así. He perdido la propia sección, ¿no? Tienen razón ustedes, de la cabeza a los pies, no tienen la mayor sensibilidad de músculos, tendones o articulaciones. Hay una pérdida ligera de otras modalidades sensoriales, ¿no? El roce leve, roce leve, temperatura y el dolor, y una participación superficial de las fibras motoras, ¿no? Pero lo que ha soportado el daño es predominantemente el sentido de la posición y la propiocepción, ¿no? Entonces dice, en este sentido ella está desmedulada, desencarnada, ¿no? Es una especie de espectro. Ha perdido el sentido de la propiocepción, que es el anclaje orgánico fundamental para la identidad. Esa identidad corporal, ¿no? Bien. Que para Freud es la base del yo, ¿no? El ego es primero y ante todo un ego-cuerpo, y cuando hay trastornos profundos de la percepción del cuerpo o de la imagen del cuerpo, también produce cierta despersonalización o desvinculación, ¿no? Porque tiene la imagen del cuerpo de repente alterado. Dice, Cristina ha triunfado y ha fracasado a la vez de un modo extraordinario. Ha conseguido alcanzar el obrar, pero no el ser. Ha triunfado en una cuantía casi increíble en todas las adaptaciones que permiten la voluntad, el valor, la tenacidad y la independencia y la ductilidad de los sentidos y del sistema nervioso, ¿no? Ha afrontado y afronta una situación sin precedentes y ha luchado contra obstáculos y dificultades inconcebibles y sobrevivido como un ser humano impresionante, ¿no? Es uno de esos héroes anónimos de la enfermedad neurológica. Cuando las personas sufren algún tipo de enfermedad neurológica, también tienen que alterar sus sentidos, ¿no? Bien. Analizar estos procesos, entonces, sensación y percepción van en conjunto, ¿no? Los dos, primero es uno y después viene lo otro, ¿no? Primero es la sensación y luego la percepción. ¿Qué pasa cuando sentimos? Estamos explorando, ¿no? Podemos sentir con nuestras manos, con nuestros oídos, podemos escuchar diferentes tonalidades musicales, ¿no? Entonces estamos en una exploración. Por ejemplo, el niño cuando nace, de 0 a 2 años, lo que hace es explorar el mundo, ¿no? A través de su propio cuerpo. Bien, entonces, esta sensación nos invita a explorar uno de los aspectos más fascinantes de la experiencia humana, ¿no? La manera en que construimos la realidad. Nosotros construimos una realidad a partir de los estímulos que recibimos del mundo, ¿no? Oír, oler, tocar, saborear, de todos los eventos cotidianos que despliegan una interacción entre nuestro cuerpo y nuestra mente también, ¿no? Con esa situación de nuestra vida real. Conectamos con nuestro ambiente. Ahora, revisar sus conceptos asociados no solamente es buscar una explicación cómo funcionan, sino también cómo nosotros con nuestro cerebro interpretamos esa información, ¿no? Y damos una imagen coherente a lo que nos rodea. Entonces, somos conscientes del mundo y también somos conscientes de nosotros mismos. En cuanto a las investigaciones en psicología, muestran que transformar la información del mundo físico que nos rodea incluye dos procesos fundamentales, sensación y percepción, ¿no?
Cuando vamos a conocer algún fenómeno de la naturaleza, vamos a adquirir un conocimiento, bueno, está la sensación primero, que viene a ser un registro sensorial. Esto es un proceso fisiológico, ¿no? Tenemos todo, en todo nuestro cuerpo tenemos receptores y estos órganos receptores detectan la energía proveniente de cada estímulo del exterior que va a pasar al interior del cuerpo. Por ejemplo, la iluminación, de repente algún sonido, ¿no? Algo que yo puedo haber experimentado a través de la piel, ¿no? El calor, el frío, etc. Esta resultante de una experiencia que detecta esta energía física que ingresa a través de los receptores sensoriales y se convierte luego en un impulso nervioso, ¿no? Y este impulso nervioso, a través de los axones, que tiene que ver con las neuronas, pasan esta información a las zonas corticales de integración en el cerebro. Por ejemplo, el tálamo, ¿no? El tálamo es la estructura del cerebro que integra los diferentes tipos de sensaciones también. La percepción es un proceso más psicológico, ¿no? Es la interpretación de la información sensorial. ¿Cómo le doy, qué significado le doy a las personas, los objetos, los acontecimientos, ¿no? Tiene que ver con la base de las experiencias y recuerdos previos también, y los va interpretando y los va organizando. Mientras que la sensación realiza un procedimiento ascendente, ¿no? Porque ingresa la información a través de los axones de las neuronas, ¿no? Como un impulso eléctrico que inicia en los receptores y culmina en en las zonas de integración de información sensorial del cerebro. Uno de ellos puede ser el tálamo, por ejemplo, ¿no? O también puedes pasar, ¿no? A una parte del cerebro occipital, y es un estímulo que tiene que ver con lo visual, por ejemplo, ¿no? La percepción más bien tiene un proceso descendente, ¿no? Se construye a partir de las experiencias, las expectativas, intereses y conocimientos almacenados en la memoria. Y esto te va a permitir interpretar la información de la sensación, que tú lo puedes interpretar como algo agradable o desagradable también, esta experiencia, ¿no? Entonces, mira acá, por ejemplo, observa una casa, le parece de repente bonita, ¿no? Y eso le impresiona al sujeto, ¿no? Pero la forma como ingresa la información es a través de la sensación, procesamiento ascendente, ¿no? En la cual va ingresando los impulsos nerviosos a través de los axones al cerebro. Pero sale también la información en un procesamiento descendente, ¿no? Interpreta este estímulo que puede ser agradable o desagradable para el sujeto. Ya. En cuanto a los factores biológicos de la percepción, entonces tendríamos que remontarnos a las sensaciones. Que todo proceso perceptivo se va a iniciar con una experiencia sensorial, que tiene que ver con la elaboración o la información de ese estímulo, que va a impactar en mis receptores, eh, de repente mis oídos, ¿no? Una música en especial, por ejemplo, salsa, cumbia, rock, guayno, no sé, ¿no? Y estas células especializadas actúan como filtros, procesan en diferentes tipos de energía que emiten los estímulos. Y en los receptores sensoriales se produce la transformación de la energía física a mensajes nerviosos. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro? Los receptores sensoriales. ¿Qué van a hacer? Esa energía que ingresa, ¿no? A través de mensajes nerviosos se denomina transducción, ¿no? La transformación de esa energía física a mensajes nerviosos que llegan al cerebro.
¿no? Y este proceso se llama transducción. Ejemplo, en la visión, las ondas electromagnéticas se transforman en energía electroquímica en la retina. Y esto va a permitir transmisión de información por vías nerviosas hasta la corteza cerebral. Los receptores sensoriales son células sensibles a la estimulación del medio externo, ¿no? La relación entre la magnitud del estímulo y la intensidad de la reacción también es importante. Esto lo estudia la psicofísica, ¿no? ¿Qué tan fuerte puede ser un estímulo para que yo pueda captarlo? Si de repente yo estoy en un lugar sentada en mi escritorio, ¿no? De repente, si ustedes, ¿no? Sentados sobre su escritorio, de repente escuchando la clase, y de repente camina una hormiga por ahí. Ustedes no van a sentir, ¿no? Entonces, la psicofísica es la que tiene que ver, ¿no? Como cuál es la magnitud o la intensidad, ¿no? Para poder captar también una sensación. Esta es una rama de la psicología que indica que los estímulos físicos para ser detectados requieren un mínimo de intensidad. A este mínimo de intensidad para ser detectado se llama umbral absoluto. Hay muchos ruidos en la calle, pero no todos yo los capto, ¿no? Entonces, cuando ya ese ruido es un poco de repente más alto, yo puedo captarlo porque tengo un umbral que me permite ver la diferencia entre sentir y no sentir. Y este umbral absoluto va a definir los límites sensoriales, ¿no? En el procesamiento de las sensaciones, entonces, se produce la adaptación sensorial, que viene a ser un fenómeno de modificación temporal de la sensibilidad de los receptores sensoriales, como resultado de esta repetición o exposición a un estímulo. Entonces, cuando nosotros sentimos un ruido constantemente, llega un momento que ya ni nos llama la atención, ¿no? Eso se llama adaptación sensorial, por esa exposición repetida a ese tipo de estímulos. De repente estamos en nuestra casa y al costado están haciendo una construcción, ¿no? Todos los días hacen bulla, pero llega un momento en que de repente ya mis oídos se adaptan y ya no me llama tanto la atención y puedo seguir haciendo mis cosas con normalidad y hasta puedo de repente dormir, ¿no? Porque ya no me va a hacer efecto el ruido. A eso se llama adaptación sensorial. El receptor se adapta a un estímulo, ¿no? Y cambia su marco de referencia. Tiene que ver con los fenómenos de persistencia visual. Y esto juega un papel en los juicios de valor que le damos al estímulo. Otro concepto importante es la modalidad sensorial, referido a cómo los estímulos se presentan en el individuo. Nosotros tenemos diversas modalidades sensoriales. Por ejemplo, la visión, ¿no? Si no podemos ver, pues no vamos a captar, ¿no? La realidad, el mundo exterior. La audición, igualmente, ¿no? Para la música, para escuchar, para entender también una conversación, ¿no? La audición. La sensibilidad cutánea, ¿no? La piel, la olfacción y la gustación, ¿no? Pero también tenemos dentro de nuestro cuerpo algunos propioceptores que tienen que ver con los músculos, como los kinestésicos, ¿no? Entonces, la modalidad sensorial, lo muscular, se llamaría sinestesia o kinestesia, ¿no? Y esto es captado por lo que es un estímulo, normalmente una energía mecánica, ¿no? De repente un esfuerzo, ¿no? De repente está jugando el fútbol, no sé, y se acalambra el pie, se acalambra de repente la persona, ¿no? Entonces hay una energía ahí mecánica, ¿no? Y estos receptores los tenemos en los músculos, en las articulaciones y en los tendones. Por eso podemos experimentar alguna tensión muscular, alguna contractura muscular también, ¿no? O de repente
dolor cuando estamos realizando un deporte muy intenso. Tenemos también la sensibilidad laberíntica o vestibular, ¿no? Que tiene que ver también con el equilibrio, ¿sí? En el oído interno tenemos un laberinto auditivo. Tenemos también la sensibilidad orgánica o senestésica. Acá tiene que ver con una energía química, pero donde están involucrados las musculaturas lisas de los órganos internos. ¿Cuáles son los órganos internos? El hígado, el vaso, el corazón, o el estómago, ¿verdad? Los riñones, de repente, todo lo que está interno. El corazón es un músculo, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, en relación a este órgano, ¿no? Por ejemplo, receptor, en la visión tenemos, por ejemplo, captamos solamente lo que tiene que ver con estímulos visuales, ¿no? Están los receptores de los conos y los bastones en la retina. En el oído tenemos el órgano de Corti, en la cóclea. En la piel tenemos terminaciones nerviosas de la piel. En el olfato tenemos los cilios olfatorios. En la boca las papilas gustativas. En la sinestésica, músculos y articulaciones. Y también la sensibilidad laberíntica o vestibular. En el oído interno tenemos el laberinto auditivo. Y en la sensibilidad orgánica o senestésica, en las musculaturas de los órganos internos. ¿Cuál es el destino final? ¿A dónde va este estímulo? En la visión, su destino final va a ser el lóbulo occipital, ¿no? Que tiene que ver con la visión. En la audición, su destino será ir al lóbulo temporal. En lo cutáneo óptico, su destino será el lóbulo parietal. La olfacción es un sentido muy antiguo en desarrollarse, ¿no? Entonces, su destino encefálico, acá nos dicen que es el rinencéfalo, ¿no? Que es una estructura antigua del cerebro. En la gustación, ¿no? Este estímulo va al lóbulo parietal. En cuanto a la sinestesia o kinestesia, se va hacia el lóbulo parietal también. En cuanto a la sensibilidad vestibular, se va al tronco encefálico, ¿no? Y en el tronco encefálico hay unos núcleos vestibulares. En cuanto a la sensibilidad orgánico-senestésica, esto tiene que ver con los órganos internos. Esta información se va al lóbulo temporal. Por ejemplo, acá hay dolor, presión de órganos internos, hambre, sed, cansancio, etc. Son modalidades, son cualidades sensoriales en las cuales se van expresando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se ha mencionado, para que exista una percepción, primero tiene que haber un proceso fisiológico de sensación. ¿Cuáles son los factores psicológicos de la percepción? Dice que a principios del siglo XX hay una escuela conocida como la Gestalt, ¿no? Entonces, esta escuela aporta muchas demostraciones y sustenta una explicación referida a la mente, ¿no? Referida a la mente. Al recibir varias sensaciones, dice que nosotros organizamos nuestra mente y configuramos una Gestalt. Es decir, le damos la integralidad viendo las cosas como un todo, ¿no? Entonces la Gestalt es un vocablo alemán que significa forma, ¿no? Forma, ya. A ver, un ratito, por favor.
Bien, entonces, perdón, entonces, para que exista percepción, quedamos en que primero tiene que haber este proceso fisiológico de la sensación y ya ustedes pueden ver la ruta, ¿no? Cómo sigue, ¿no? Visión, el órgano, el destino y qué cualidades son las que procesa. La visión puede procesar lo que son los colores, formas, profundidad. La audición, sonidos, notas musicales, ruidos. La áptica, presión, dolor, temperatura, textura. La olfacción, olores. La gustación, dulce, salado, ¿no? Amargo, ácido. La sinestesia, movimientos, posturas, segmentos corporales. La laberíntica, equilibrio, aceleración del cuerpo en el espacio, etc. La orgánica o sinestésica, dolor, presión de los órganos internos, sentir hambre, sed, cansancio, etc. Palpitaciones de repente en el corazón, ¿no? Los factores psicológicos de la percepción es que a principios de la Escuela Psicológica de la Gestalt nos dice que nos da una explicación de la mente, ¿no? En que nuestra mente configura los estímulos como una Gestalt. ¿Qué significa la buena forma, ¿no? Entonces nos dice la Gestalt que, que la percepción es un conjunto, ¿no? Que excede a la suma de las partes acá, ¿no? Acá el sujeto lo que percibe es la organización de todos los datos sensoriales. Por ejemplo, si yo voy a un lugar en específico, de repente a un restaurante, ¿no? Veo al mozo, las mesas, digamos, el menú, ¿no? Y yo veo todo este conjunto de estímulos y digo, este es un restaurante, pues, ¿no? No analizo aisladamente los estímulos, ¿no? Le doy una integralidad a todo. De repente también, en un lugar determinado, en un sitio, un parque, etcétera, ¿no? Árboles, personas paseando, ¿no? Con sus mascotas, qué sé yo, y yo digo, es un parque, pues, ¿no? Es un parque de repente. Es decir, nosotros a través de la yesta le damos una integralidad a las cosas, ¿no? Y organizando todos los datos sensoriales. Entonces, la percepción viene a ser la suma de las diferentes sensaciones que tenemos, ¿no? Y acá ya el cerebro también tiene sus leyes, ¿no? O principios de organización perceptual, ¿no? En estos principios de la percepción, según Maxwell Horkheimer, Kurt Kofka y Wolfgang Kohler, quienes fundan la escuela gestáltica, enuncian tres leyes fundamentales en las que el cerebro humano organiza las sensaciones y le da significado. Es la ley figura-fondo, ¿no? A ver, ¿qué significa esta ley? Que siempre percibimos, organizamos nuestro campo perceptivo en objeto y figuras que sobresalen del contexto, que tiene que ver con el fondo, ¿no? Entonces, si yo estoy en un aula, por ejemplo, el profesor sería la persona que sobresale, ¿no? El profesor que está dictando una clase, mientras que los alumnos o el auditorio sería el fondo, ¿no? Pero si por el contrario, de repente los alumnos están exponiendo, entonces los alumnos se convertirán en la figura y el docente y los demás alumnos que no exponen serán el fondo, ¿no? O sea, ahí depende de lo que es lo que nos llama la atención o qué es lo que sobresale en ese momento, ¿no? Esta figura. Esto es importante, entonces, esta relación figura-fondo, que puede ser reversible. En un momento la figura se convierte también en fondo y en un momento el fondo también se convierte en figura. Si voy a un teatro, veo un espectáculo, un show, ¿no? Ese será la figura, ¿verdad? O una bailarina, no sé, de repente un cantante, etcétera, etcétera, serán las figuras. Pero si de repente el público participa, de repente empiezan a entonar una canción, ¿no? Ya los cantantes pasan a segundo plano y de repente el público se convierte en figura, ¿no? Y así es reversible, ¿sí?
por ejemplo, podemos observar, ¿no? En la parte blanca, como si fuera una copa. Y en los lados, derecho, posterior, ¿no? En ambos lados, derecha e izquierda, podemos observar dos tipos de figuras, ¿no? Que asemejan unas caras o rostros. De repente yo enfoco mi atención más en la copa, esa sería la figura. Si yo enfoco más mi atención en los rostros, esa sería la figura, ¿no? Ahora, también hay la ley de las totalidades perceptivas, llamada ley de la buena forma, que está basada en el principio de organización de los elementos que componen una experiencia perceptiva. Acá se llama la pregnancia o pragnas. Acá señala que se reducen las ambigüedades o efectos distorsionadores, buscando siempre la forma más simple o más consistente, según este principio. Siempre percibimos los elementos como unidades significativas coherentes. Ahí están. Por ejemplo, en la figura 7.4 ustedes pueden observar ahí, ¿no? Que hay como manchitas negras, ¿no? Hay manchas blancas, ¿no? Pero no lo vemos por separado, ¿no? Nosotros le damos un todo. Yo podría decir, ¿no? Que se trata de una mascota de repente, ¿no? Yo puedo ver una mascota. Entonces, los efectos distorsionadores pasaron a otro plano. Y yo lo que hago es de manera simple, voy integrando cada uno de estos estímulos, de estas unidades, ¿no? Estas gestalten. Entonces, a través del criterio de simplicidad, ¿no? Entonces, el cerebro tiende a la simplicidad, tiende a organizar las formas, a integrarlas, a completarlas y a verlas de manera estable, por ejemplo. Esto captas la imagen, la figura, todo, el global, analizas, ¿no? También puedes ver que está constituido por una serie de partes, pero también te puedes dar cuenta que está organizado en un todo. Y esta ley de las totalidades, donde vemos que todo se organiza de manera integral, ¿no? Por el principio de simplicidad del cerebro, ¿no? Está apoyado en leyes de agrupaciones de estímulos, ¿no? Hay unas leyes de agrupaciones de estímulos que también tienen que ver. Entonces, en las leyes de agrupaciones de estímulos o organizaciones perceptivas, ¿qué nos dicen? Y una vez separada la figura del fondo, se organiza la figura de tal manera que tenga sentido. O sea, nosotros tendemos a darle sentido a las cosas, a los estímulos, con, digamos, hay teorías que también nos explican, ¿no? Desde el punto de vista de la Gestalt, ¿no? Tenemos moldes de figuras, por ejemplo, ya sabemos lo que es una taza, una mesa, un animal, un perro, un gato, etc. Y lo comparamos, ¿no? Le damos esa forma. Es automático, instantáneo, ¿no? En color, características, procesamos características de color, movimiento, luces, sombras, etc. Estas reglas de la forma que ordenan las sensaciones se conocen como principios de leyes de agrupaciones de estímulos. Y acá tenemos también en las leyes de agrupaciones de estímulos, organización perceptiva, tenemos la ley del cierre y la ley de la semejanza, ¿no? La proximidad y la continuidad. Si nosotros vemos acá la ley del cierre, siempre tendemos a llenar espacios en blanco para poder crear un objeto completo y unido, ¿no? En el caso de esta mascota, por ejemplo, ¿no? Eh, se acaba lo indefinido, ¿no? Y esta definición, pues, se da a través de esta ley, ¿no? La ley del cierre. O de repente yo digo, ah, no, acá no es un perro, de repente digo es un oso panda, ¿no? Podría ser, ¿sí? Y se suele verse como un oso panda. Mm, yo lo vería más como una mascota.
¿no? Pero de repente alguien dice, no, sí, es un oso panda también, ¿no? Pero lo importante es que cada uno le da un significado a ese conjunto de estímulos. Y en la semejanza es una tendencia a agrupar objetos similares en apariencia, en similitud. A veces nos podemos confundir también con las personas, ¿no? Por su manera de vestir de repente, ¿no? O también como participante en una protesta por vestir de forma similar a los manifestantes, ¿no? O sea, se viste con la misma ropa, etc. O vemos a una persona, de repente, de ciertas características, rostro ovalado, trigueño, no sé, o bien negro, etcétera. Veo otra similar y me puedo confundir también, ¿no? Con las personas. Acá, en este principio de la semejanza, cuando agrupamos estímulos que son similares en apariencia. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, acá está la figura del oso panda en la ley del cierre, y acá en la ley de la semejanza tenemos la figura 7.5b, en la cual nos dice que agrupamos, ¿no? Objetos o estímulos similares. Acá todos son círculos, ¿no? Y vamos agrupando los círculos, ¿sí? En la proximidad tiene que ver con la tendencia perceptiva a agrupar objetos próximos en el espacio. ¿Para qué? Para darles un sentido también. En la figura 7.5, 7.5c, los elementos se asocian por su cercanía, por ejemplo, ¿no? Acá hay unos puntitos, ¿no? Discontinuos, pero que guardan una forma, están alineados, ¿no? Y esto hace que por su cercanía la mente conecte automáticamente con un patrón que ya tenemos. Ah, esto es la letra A, decimos, ¿no? De repente, si tuviera la forma de de una persona, de repente también con puntos podríamos decir, ah, esta es una persona, es una figura humana, ¿no? Entonces, es la tendencia, ¿no? A dar continuidad a figuras discontinuas, ¿no? Que tienen la finalidad de percibir la totalidad con sentido, ¿no? O sea, tratamos de darle sentido a lo que vemos. Acá en el 7.d también, ¿no? Están separados, pero podemos ver que son huellas de pisadas, ¿no? Entonces le damos esa continuidad, ¿no? Otro continuo como si fuera un camino, ¿no? Hay algunas teorías cognitivas del reconocimiento visual de las formas. O sea, dice que nosotros tenemos ciertas formas ya en nuestro cerebro y lo que hacemos es comparar, ¿no? Entonces, estas teorías cognitivas del reconocimiento visual de formas tiene que ver con la psicología del procesamiento de información, que tiene que ver con un enfoque más computacional de la percepción a partir del reconocimiento de formas, ¿no? ¿Y de dónde sacamos estas formas? Dice, ¿no? Concibe este proceso cognitivo como si fuera una asignación de objetos o estímulos a categorías. Dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestro cerebro ya tenemos pues categorías, formas, ¿no? Tenemos imágenes, etcétera. Si nos dicen pelota, nuestro cerebro automáticamente dibuja una pelota, ¿no? Te dicen, a ver, de repente, persona, ya tú sabes cómo es una persona, etcétera. Entonces, tenemos ya imágenes o ya preconcebidos, ¿no? Y dice, al detectar la equivalencia del estímulo con una representación existente en la memoria. Entonces yo lo que hago es asociar, ¿no? Acá está la letra A, ¿no? Eh, con los puntos que son discontinuos, ¿no? Ya. Bien. Entonces,
Existen tres teorías que explican cómo el cerebro reconoce formas. La igualación a una plantilla, a un patrón o modelo perceptivo. Existe evidencia neuropsicológica que tenemos memorias con patrones o modelos perceptuales de los objetos, ¿no? Tenemos ya, obviamente, ciertos modelos perceptuales en nuestra mente, ¿no? Para conocer un patrón simple o complejo, por ejemplo, una letra o un rostro humano, la información entrante se compara con los códigos almacenados llamadas plantillas. Dice que tenemos bastantes plantillas en nuestro cerebro, ¿no? Y que se encuentre una correspondencia correcta entre la información entrante y los códigos almacenados en la memoria. Entonces, comparamos nada más, ¿no? Cognitivamente es la teoría menos económica porque requiere, dice acá, el almacenamiento de miles de plantillas, ¿no? Esa teoría se ilustra, por ejemplo, en el reconocimiento de diferentes modelos de letras, mayúsculas, minúsculas, que aprendemos en la escuela y así para poder discriminarlas, ¿no? Entonces, en la escuela nos enseñan pues, el abecedario, las letras, y ya las tenemos prácticamente ahí, ¿no? Como plantillas. La otra es la otra teoría cognitiva es la componentes o geones, ¿no? En este modelo planteado por Irving Biederman, propone que somos capaces de reconocer objetos separándolos en geones. Son los componentes principales del objeto. Sugiere que los geones se basan en formas tridimensionales básicas, o sea, como si tuviéramos, ¿no? Cilindros, conos, esferas, cuñas, etc. Y que sirven para ensamblar en varios arreglos, ¿no? En formas también virtualmente ilimitadas de objetos, ¿verdad? Entonces, tenemos, dice, estos objetos, ¿no? En tres dimensiones. Tenemos formas tridimensionales, ¿no? Con las que también comparamos la información nueva que tenemos, o los estímulos nuevos que estamos observando. Explica que cuando miramos una taza, por ejemplo, la dividimos en dos componentes, el cilindro y la asa, ¿no? Entonces, esto funciona para objetos más complejos, que a su vez están formados por una mayor cantidad de geones. Los geones percibidos se comparan con los objetos que tenemos almacenados en nuestra memoria para identificar qué es lo que estamos mirando. La teoría propone que cuando vemos objetos buscamos sus dos componentes importantes, pues, ¿no? Estos geones, según Biederman, son invariantes, ¿no? Y pueden estar en diferentes posiciones, en diferentes ángulos, son tridimensionales y también se utilizan como material para la construcción o representaciones tridimensionales, ¿no? También pueden haber geones en 3D. Por ejemplo, el reconocimiento de un helado sería la integración visual de un cono y una esfera, ¿no? Entonces, según esta teoría, dice que nosotros tenemos una serie de geones y que al ver los estímulos, por ejemplo, vamos comparándolos, ¿no? Vamos comparándolos y integramos, ¿no? Estos tipos de geones tridimensionales. Tenemos también el análisis de características o rasgos. Se ha comprobado que los analizadores visuales de la retina descomponen las formas de los objetos en rasgos o características a maneras de líneas en diferente posición espacial, ¿no? Estos rasgos son los componentes mínimos que van a configurar las formas de los objetos. En el cerebro se unen los rasgos y se logra el reconocimiento de los objetos con ayuda de la memoria. Cognitivamente, la teoría del análisis de rasgos es la más económica porque se requiere computar rasgos que están almacenados para reconocer formas. Por ejemplo, se puede referir la identificación de personas a través de sus caricaturas, ¿no? Porque en estas ilustraciones se resaltan los rasgos distintivos o notorios. Entonces, estos rasgos nos podrían
decir que están en nuestra mente, ¿no? Y cognitivamente nos sirve para analizar los nuevos estímulos, ¿no? Estos rasgos estarían almacenados en nuestra memoria para reconocer estas formas. Entonces, eh, ahora, con respecto a las alteraciones perceptuales, eh, bueno, generalmente nosotros podemos decir que estas teorías se aplican para personas que son normales, ¿no? O sea, no hay ninguna alteración acá, sino son teorías que explican la percepción, ¿no? Pero cuando hablamos de alteraciones perceptuales, acá ya nos referimos a cierta distorsión del estímulo, ¿no? Como puede ser una ilusión, que viene a ser una percepción equivocada de algo que está sucediendo. Por ejemplo, nosotros podemos ver estas figuras, ¿no? Y de repente podemos ver que se están moviendo, ¿no? Estas figuras. Entonces, ¿eso será una alteración perceptual? ¿No? Entonces, la ilusión es una percepción equivocada de algo que está sucediendo, por ejemplo, provocada por un estímulo ambiguo, ¿no? Y también creada por nuestro cerebro. Por ejemplo, creer ver agua en un desierto. En un desierto no hay agua, pero nosotros podríamos, a través de esa necesidad, creer que hay agua, que existe agua en ese lugar. En la figura 7.8 nos permite percibir una ilusión de movimiento, ¿no? Porque interpretamos que hay un patrón espiralado, ¿sí? Vemos que se va en espiral, ¿no? Y que simula un movimiento giratorio, lo cual es una ilusión perceptual. Los fenómenos ilusorios de la percepción no se producen exclusivamente en el mundo visual, se generan en cualquier modalidad sensorial. Se generan en cualquier modalidad sensorial, aunque las ilusiones ópticas son las más conocidas e interesantes. Entonces, si tú puedes mirar detenidamente, vas a ver como si girara, ¿no? Como si existiera un movimiento. Entonces, esto se llama ilusión, ¿no? Que es por la misma disposición que tiene esta figura, ¿no? En espiral o que como que estuviera ahí girando, ¿no? Las ilusiones ópticas son un fenómeno natural. Puede ser cuando las personas están muy cansadas, por ejemplo, en una carretera y ver agua, por ejemplo, ¿no? Estos estímulos físicos producen de manera consistente errores en la percepción. Y estas ilusiones se caracterizan por ser imágenes percibidas visualmente y difieren de la realidad objetiva, ¿no? ¿Por qué? Causadas por la misma posición, por la misma disposición que tienen las imágenes, por sus efectos que pueden tener en colores, por el impacto de la fuente de la luz, ¿no? Que altera la percepción. Es decir, existen amplias formas en que pueden verse estos efectos visuales que inducen error en producto del conflicto entre la información que yo tengo y las sensaciones, ¿no? Resolviéndose por norma general que la mente humana acepta todos los datos visuales, ¿no? Y esta disposición se denomina preponderancia visual, ¿sí? Ya. No siempre las ilusiones se producen porque los datos resultan engañosos, ¿no? Se ha comprobado empíricamente que las expectativas y emociones también filtran y condicionan la percepción. Lo característico de las ilusiones es que siempre aparecen ante la presencia o existencia de un objeto real, ¿no? Es decir, acá sí hay algún objeto que está presente. No, no es que la mente esté creando, imaginando cosas, ¿no? Ah, está el estímulo presente, pero lo distorsiona.
Un caso extremo en donde las emociones alteran nuestra percepción es de personas que sufren trastornos alimenticios. ¿No? Ustedes saben que hay personas que sufren de problemas de, de la anorexia, por ejemplo, ¿no? En la cual la persona siente que está subida de peso, ¿no? Y lo que hace es dejar de comer, ¿no? Puede llegar a pesar muchísimo, poniendo en riesgo también su vida, ¿no? También la bulimia, un trastorno alimenticio, ¿no? Como si hubiera una culpa por comer, ¿no? Comen, comen, comen y después vomitan. En este caso, las personas que perciben obesas cuando realmente están escuálidas, dicen, ¿no? O en un alarmante estado de desnutrición. Pero acá ya estaríamos hablando de una alteración de la percepción por algún problema psicopatológico, ¿no? En cuanto a las alucinaciones, bueno, acá sí no existe el estímulo presente, ¿no? Son pseudo percepciones. ¿Qué quiere decir acá? Que el sujeto percibe algo que no existe en la realidad, ¿no? Y están relacionados a las modalidades sensoriales. Es decir, acá no existe un estímulo o un ruido que me haga pensar en que de repente puedo estar escuchando voces, puedo estar pensando que me ordenan realizar cosas, ¿no? Y esas alucinaciones más frecuentes son las auditivas. En cualquiera de los casos, la persona experimenta la pseudopercepción como real. O sea, no, la persona no cree que está mal o que de repente está haciendo una psicosis, cree que es real. Esas alteraciones psicopatológicas se dan en cuadros de enfermedad mental o también podría ser por la ingesta de drogas. No, acá lo importante es que el sujeto no tiene el estímulo en sí para distorsionar, sino que en realidad ese objeto no existe, ¿no? Entonces crea el sujeto a su imaginación, ¿ya? Crea su imaginación. Bien. A ver, no sé si de repente hay alguna pregunta, de repente algo no está claro para poder fundamentar un poco más. Me avisan antes de pasar a las preguntas. Bien. Umbral absoluto no es el mínimo estímulo para poder sentir algo, ¿no? Bien. Ya. Eh, bueno, podemos empezar entonces con el ejercicio de la clase. Acá nos dicen que marque la respuesta correcta en los siguientes enunciados. A ver, ¿qué dice el enunciado? El enunciado dice acá que Adriana asiste a un concierto y al ver la multitud reunida, comenta, todas las personas deben ser fanáticas de la banda. Sin embargo, su pareja le aclara que no necesariamente es así, pues quizás algunos asisten acompañando a alguien cercano y otras porque ganaron la entrada de un sorteo. Según la Yesta, la percepción de Adriana ilustra el principio de
ver, ¿qué principio sería? No sé si ustedes han visto la situación. Dice, está la multitud. Y ella comenta, todas las personas deben ser fanáticas de la banda. ¿Qué está haciendo ahí? Bien, percepción, según allí está la percepción de Adriana, ilustra el principio de cierre, proximidad, semejanza, figura, fondo o continuidad. ¿Cuál sería? ¿Nada? Ah, acá estaría, dice, efectuándose el principio de proximidad, ¿no? Proximidad. Porque la ley de la proximidad refiere que los elementos que se mantienen cercanos en el espacio tienden a ser percibidos como parte de un mismo conjunto. En el caso de Adriana, al observar la cercanía espacial de las personas en el concierto, ella generaliza y las percibe como como un grupo homogéneo, con la misma intención, ¿ya? Porque ella dice todos son fanáticos de la banda, ¿no? Bien. Dos, sentir no es lo mismo que percibir. Dos personas que sienten la misma brisa pueden tener dos procesos perceptivos distintos. En este sentido, solo vemos el mundo como es, sino que nuestra mente influye. Por ello, a diferencia de la percepción, la sensación, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, a diferencia de la percepción, la sensación da significado a la información tomando como referencia las experiencias previas. Es un proceso psicológico descendente que surge a partir de captar un estímulo. Construye una apreciación a partir de la información almacenada en la memoria. Permite detectar las características de un estímulo sin atribuirles un significado. Emplea los recuerdos y las emociones para darle un sentido al estímulo captado. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Si yo hablo de dar significado, tendrá que ver con la sensación, ¿verdadero o falso? ¿La primera es falso o verdadero? A ver, si yo hablo de significado, pues no estoy hablando de sensación, ¿no es cierto? Es un proceso psicológico descendente que surge a partir de captar un estímulo. A ver,
¿Cuál será? Dice, construye una apreciación partiendo de la información almacenada en la memoria. No. Permite detectar las características, pero sin atribuirles un significado. Estamos hablando de la sensación, ¿no? En la sensación no se le da ningún significado a ningún objeto. Todavía no. Quien le da el significado es la yesta, la percepción, ¿no? Solamente registra estímulos provenientes del entorno, como del propio cuerpo, sin atribuirles un significado, ¿no? La percepción es un proceso psicológico y descendente que se encarga de organizar e interpretar estímulos dándoles significado. Ya sería la respuesta D, ¿no? La 2, la D. La 3. En el estudio de Barrels y Dijkstra sobre las percepciones del atractivo físico de la pareja, se descubrió que las personas suelen percibir a su pareja como más atractiva de lo que ésta se percibe a sí misma, y que dicho concepto se mantiene en relaciones de largo plazo. En relación con las alteraciones perceptuales, identifique el enunciado correcto. ¿Cuál sería lo correcto? 1, ver a la pareja más atractiva de lo que realmente es, implica necesariamente una alucinación. 2, las ilusiones no divergen de la realidad, son una interpretación equivocada del estímulo. O 3, en el amor toda percepción idealizada debe entenderse como síntoma clínico alucinatorio. ¿Cuál sería?
A ver, parece que no me han estado escuchando porque estaba el micro apagado. Vamos a ir repitiendo. ¿En qué pregunta nos habíamos quedado para repetir, por favor? Hola. ¿Ya? ¿Me escuchas? Ya vamos a pasar a las preguntas. A ver, la pregunta uno es la respuesta D, ¿no? ¿Sí? Adriana asiste a un concierto y al ver la multitud reunida comenta, todas las personas deben ser fanáticas de la banda. Entonces acá nos están haciendo alusión a una ley de proximidad, ¿no? A proximidad. Sería la respuesta D, ¿ya? En la pregunta 2, sentir no es lo mismo que percibir. Dos personas que sienten la misma brisa pueden tener dos procesos perceptivos distintos, ¿no? Acá la diferencia entre percepción y la sensación es la D, porque la sensación permite detectar las características de un estímulo sin atribuirles el significado, ¿no? El significado. En la letra, ya, en la 3, en la pregunta 3, acá en el estudio de Bartels y Dijkstra sobre percepciones del atractivo físico de la pareja, se descubrió que las personas suelen percibir a su pareja como la más atractiva de lo que ella se percibe a sí misma, ¿no? En relación con las alteraciones perceptuales, identifique el enunciado correcto, ¿no? Acá habíamos visto que B, porque solo 2, las ilusiones no divergen de la realidad, son una interpretación equivocada del estímulo, ¿ya? En el 4, ¿no? Carlos, al volver a su casa, percibe en el cuarto de su hijo la música de su equipo de sonido en alta intensidad, lo que le genera molestia. Pero tras decidir tomar un descanso de unos minutos en el sofá, comienza a sentir el ruido con menor incomodidad. Entonces, eso se llama modalidad sensorial auditiva y adaptación sensorial, ¿no? La respuesta D. En la 5, Fátima, cuando viajó a Italia, no dominaba el idioma, pero cuando quiso comer un helado y el vendedor de la heladería no le entendía, ella le dibujó un cono y encima una esfera. Esta acción, ¿no? La acción está en relación con la teoría de los componentes o geones, ¿no? Que son tridimensionales, al referirse a la capacidad de combinar moldes geométricos, ¿no? El cono y la, ¿no? La forma del helado, ¿no? El cono y la esfera. Sí, 6. Cada modalidad sensorial tiene umbrales absolutos que han sido estudiados en diversos experimentos a través de la historia de la psicología. Indica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Entonces, decimos, es el límite que diferencia los estímulos captables y no captables, ¿no? ¿Verdadero o falso? Cuando hablamos de umbral absoluto. 2. ¿Se requiere de un estímulo de máxima intensidad para superar este umbral? No, falso. ¿Se asocia a la permanencia de la energía normal del estímulo en señal nerviosa? Falso, ¿no? Entonces sería la A, verdadero, falso y falso, ¿no? Solamente para el umbral es para la mínima intensidad, es el límite para que la mínima intensidad de un estímulo sea captable por este receptor sensorial. La pregunta 7. Las leyes de agrupación señalan que la percepción tiende a organizarse bajo ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, la del cierre, ¿cuál será acá? La semejanza y la proximidad. Cierre, dice, Jorge suele completar las frases de su mejor amiga Melissa. Suele completar, cierre, ¿no?
Eh, semejanza. Akira ve a varios atletas con polo rojo y asume que son parte de un mismo equipo, ¿no? Semejanza. Proximidad. Said y Said camina con Micaela en el centro comercial y otros lo perciben como pareja, ¿no? Entonces sería la letra B, ¿no? 1B, 2A y 3C. 8. Nuestros sentidos están capacitados para captar diferentes cualidades de los estímulos. Cada órgano sensorial receptor la transforma en impulsos nerviosos que viajan hasta su respectivo destino encefálico. Relaciona los siguientes lóbulos corticales con su respectivo enunciado. A ver, ¿cuál sería? El occipital es el destino de la modalidad sensorial que procesa la percepción para direccionar un carro. A ver, el parietal. ¿Cuál sería el parietal? Es lo que procesa el parietal. La estructura encefálica con la que se puede identificar la suavidad del pelo del gato, es decir, procesa estímulos táctiles, ¿no? Parietal. Y el temporal, zona perceptiva que se utiliza al escuchar la caída del agua, ¿no? Sí, que tiene que ver con el lóbulo temporal, modalidad auditiva, ¿no? Mientras que el occipital tiene que ver con la modalidad visual. Entonces sería la E, ¿no? 1A, 2C y 3B, ¿no? La letra E. 9. En una obra de arquitectura, la nueva estructura de cristal brillante y elevada de forma de un barco emerge de la superficie de un edificio antiguo y parece flotar. Para el turista, la estructura moderna del barco resalta la manera predominante sobre el edificio histórico, capturando la atención de quienes lo ven. En este caso, se ilustra el principio organizativo de la Gestalt denominado. ¿Cuál sería? Proximidad, figura a fondo, semejanza, cierre o continuidad. Acá estamos hablando de que hay una estructura, ¿no?, que emerge del edificio. Entonces, acá hay algo que está, pues, resaltando, ¿no? Sería la, ¿sí? Y esto es la forma que emergen de un edificio antiguo que parece flotar, ¿no? Para el turista, la estructura moderna del barco resalta de manera predominante sobre el edificio histórico. Entonces, acá está la figura y el edificio histórico es el fondo, ¿no? Generando la atención de quienes lo ven. En este caso sería el principio de figura y fondo. 10. Gerardo sintió un dolor intenso en la región abdominal por consumir alimentos en mal estado. Esta alerta de su propio cuerpo está asociado a la modalidad sensorial. ¿Cuál sería? Dice que tiene dolor de estómago. ¿Qué modalidad sensorial sería? Háptica, vestibular, sinestésica, gustativa o sinestésica. Estamos hablando de la modalidad sensorial visceral, ¿no? Sería la sinestésica.
Detección del dolor interno o presión endógena, ¿no? Puede tener conciencia de su estado corporal. En este caso, Gerardo detecta que hay sustancias dañinas en su cuerpo, ¿no? Sería la senestésica, B. No sé si hay algunas preguntas de repente. Algo no está claro. Todo claro, profesora. Ah, qué bien, gracias, muy bien. Sé que no se había entendido. Ya, bien, entonces ya, vamos a esperar. Bien, entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto el día de hoy, hemos visto dos procesos psicológicos importantísimos, la sensación y la percepción. Mientras que la sensación tiene que ver con los estímulos aislados, la percepción es la que integra, ¿no?, todos esos estímulos y les da una interpretación, ¿verdad? Entonces, los dos están de la mano, ¿verdad? Eh, ¿Qué hace la percepción? Lo que busca es transformar esa información, ¿no? A través de los procesos fundamentales. Entonces, es por donde ingresa la información, la sensación, registro sensorial, ¿no? A través de los receptores, órganos receptores, que detectan la energía del estímulo y que tenemos en cada modalidad sensorial. Mientras que la percepción es un proceso de organización e interpretación de la información, ¿no? En base a la experiencia, conocimientos, recuerdos, etc. La sensación realiza un procesamiento ascendente, ¿no? Iniciándose porque ingresa la información de afuera hacia adentro, ¿no? A través de los receptores sensoriales y los estímulos. Mientras que la percepción es descendente, ¿no? Un proceso descendente construye a partir de las experiencias, intereses, conocimientos y que ya tenemos almacenados en la memoria y de esa manera interpreta esa información. Factores biológicos de la percepción, la sensación, ¿no? Experiencia. A través de la transducción también se pasa la información de los receptores sensoriales en un proceso de transformación de energía física, ¿no? Los receptores sensoriales son células sensibles a la estimulación del medio externo o interno. La relación entre la magnitud del estímulo y la intensidad de reacción de los receptores sensoriales han sido estudiadas por la psicofísica, el umbral absoluto, ¿no? Diferencia entre el sentir y el no sentir. Adaptación sensorial, la exposición repetida a un estímulo hace que la persona se acostumbre, ¿no? Se adapte a ese estímulo. Persistencia, que puede ser por persistencia visual también, o algunos estímulos auditivos, ¿no? Exposición
repetida ruidos, por ejemplo. Eh, Modalidades sensoriales, ¿no? Ya hemos visto visión, audición, sensibilidad cutánea, olfacción, gustación sinestésica, sensibilización laberíntica y perdón, orgánica o senestésica. Factores psicológicos de la percepción, ¿no? Acá tenemos la Gestalt, ¿no? Que es lo que configura, la que integra y que le da forma a los estímulos del ambiente, ¿no? Tiene sus propias leyes, ¿no? Como las leyes de la percepción. Y acá tenemos los psicólogos que son representantes, Max Gurdeimer, Gutkowska, Wolfgang Kohler, fundadores de la escuela gestáltica. Con sus leyes, la articulación figura-fondo, ley de las totalidades perceptivas, ley de la buena forma, ¿no? Y leyes de la agrupación de estímulos u organización perceptiva. Bien, leyes de la agrupación de estímulos u organización perceptiva. Tenemos la agrupación de estímulos, cierre, semejanza, proximidad y continuidad, ¿no? Teorías cognitivas del reconocimiento visual de formas, igualación de una plantilla, patrón o modelo, ¿no? Plantillas, componentes o geones, ¿no? Y el análisis de las características de los rasgos, ¿no? Y en alteraciones perceptuales tenemos las ilusiones con el objeto presente, distorsiona el estímulo, ¿no? Y las alucinaciones, ¿verdad? Listo. En las cuales no existe estímulo, pero el sujeto se experimenta una pseudo percepción como si fuera real, ¿no? Pero en realidad está en el terreno ya de lo psicopatológico, ¿verdad?
Ya, a ver, buenas noches. Ya estamos finalizando, ¿no? Esperando que esta semana les vaya muy bien. Hemos culminado con las preguntas también.